Mi madrastra sonrió cuando el abogado leyó el testamento de papá. Todo va para mi esposa. Yo recibí las pertenencias de mi madre, que contenían la llave de la caja de seguridad. Lo que encontré allí cambió el resto de mi vida. Y ahora, mi madrastra. Mi nombre es Janice, y tengo 23 años. Hace 2 semanas, mi padre murió. No puedo decir que tuviéramos una buena relación. De hecho, era bastante terrible. Él nunca me entendió, nunca apoyó mis decisiones, y se aseguró de que yo supiera lo decepcionado que estaba de mí cada vez que hablábamos. Papá era dueño de una empresa de construcción de tamaño mediano. La había construido de la nada a lo largo de 20 años y tenía muchísimos clientes y contratistas. Todos en el negocio lo conocían y respetaban lo que había logrado. El tipo estaba básicamente casado con su trabajo, y esperaba que todos a su alrededor también lo adoraran. Cuando me preparaba para la universidad, papá tenía todo un plan trazado para mí. Janice, vas a estudiar finanzas o administración, decía, señalándome con el dedo como si yo fuera una empleada a la que le estaba dando órdenes. Después de graduarte, trabajarás para mi empresa, aprenderás el negocio, y eventualmente te lo pasaré todo. Pero eso no era lo que yo quería. Siempre me había encantado trabajar con niños. Incluso de adolescente, hacía voluntariado en el centro comunitario local, ayudando con los programas después de la escuela. Sabía que quería ser maestra, así que fui a la universidad, obtuve mi título de educación y luego empecé a trabajar en una escuela primaria. Papá estaba furioso. En cada cena familiar, que no eran muchas, sacaba el tema. Estás desperdiciando tu vida, Janice. Podrías estar dirigiendo un negocio multimillonario, y en cambio, estás cuidando a los hijos de otros por una miseria. Mi madrastra, Linda, se sentaba allí con esa mirada de suficiencia en su rostro. Se casó con papá cuando yo tenía 15 años, 3 años después de que mi madre muriera de cáncer. Linda nunca trabajó un día en su vida. Estaba perfectamente contenta siendo ama de casa, gastando el dinero de papá en ropa de diseñador y viajes a spas. Pero de alguna manera, siempre actuaba como si entendiera de negocios mejor que yo. El funeral fue exactamente lo que cabía esperar. Muchos socios comerciales, gente de la industria de la construcción, algunos parientes lejanos. Linda interpretó perfectamente a la viuda afligida, secándose los ojos con pañuelos caros. Yo me senté al fondo, con el único vestido negro que tenía, sintiéndome una extraña en el funeral de mi propio padre. 2 semanas después, estaba corrigiendo trabajos en la mesa de mi cocina cuando sonó el teléfono. El nombre de Linda apareció en la pantalla. Casi no contestó. Hola, Janice. Su voz tenía ese tono dulce y falso que usaba cuando quería algo. Llamo para recordarte la lectura del testamento mañana a las 2. Confío en que no llegarás tarde como de costumbre. Conduje a la oficina de abogados en el centro al día siguiente, con mi sencillo vestido azul marino. Linda ya estaba sentada en la mesa de caoba pulida con su caro traje negro, pareciendo que apenas contenía su emoción. El señor Williams, el abogado de papá de toda la vida, se aclaró la garganta y comenzó a leer. Última voluntad y testamento de Robert Thompson. Me senté allí escuchando mientras repasaba todo el lenguaje legal. La empresa de construcción para Linda. La casa donde crecí para Linda. Todas las cuentas bancarias e inversiones para Linda. Todo por lo que papá había trabajado toda su vida iba a su segunda esposa. Y finalmente continuó el señor Williams, a mi hija, Janice Thompson, le lego las pertenencias personales de su difunta madre, Sarah Thompson, actualmente almacenadas en el garaje. Eso fue todo. 23 años siendo su hija, y todo lo que obtuve fueron unas cajas viejas en el garaje. Linda ya no pudo contenerse. De hecho, empezó a reírse. Bueno, cada uno obtuvo lo que se merecía, dijo en voz alta, su voz haciendo eco en la tranquila oficina. Robert nunca te quiso, Janice, porque te parecías a tu estúpida y fea madre. Incluso el señor Williams pareció sorprendido. Señora Thompson, por favor, debe mostrar algo de respeto por la memoria del difunto. Pero Linda estaba desatada. Ya no le importaba, había conseguido lo que quería. Se volvió hacia mí con esa sonrisa triunfal. Tienes que recoger esas cajas hoy, Janice. Si no las recoges para esta noche, las tiraré a la basura mañana por la mañana. Simplemente asentí.
¿Qué más podía hacer? Una hora después, estaba parada en el garaje de papá, el garaje de Linda ahora, mirando dos cajas de cartón tiradas descuidadamente en el suelo de hormigón. Parecían haber sido arrojadas allí, como basura. 35 años de la vida de mi madre reducidos a dos cajas maltratadas de las que Linda no podía esperar a deshacerse. Las cargué en mi coche y conduje de regreso a mi pequeño apartamento alquilado al otro lado de la ciudad. Puse las cajas en el suelo de mi sala de estar y abrí la primera. Viejos álbumes de fotos, algunas joyas, algunas prendas de ropa que aún olían ligeramente a su perfume. Sentí la garganta apretada mientras revisaba cuidadosamente cada artículo. La segunda caja tenía más fotos, algunos libros, y una pequeña caja de joyas de madera que recordaba de su cómoda. Cogí uno de los álbumes de fotos. Estaba lleno de fotos de mamá cuando era joven, antes de conocer a papá. Fue entonces cuando lo vi. Pegada a la contraportada del álbum había una pequeña llave plateada, y debajo, escrita con la letra de mamá, estaba el nombre de un banco en el centro. Miré esa llave durante mucho tiempo, mi corazón latiendo más rápido. ¿Qué había escondido mamá en una caja de seguridad? ¿Y por qué nunca se lo había dicho a nadie? Apenas dormí esa noche. No dejaba de mirar la llave en mi mesita de noche, preguntándome qué podría haber escondido mamá. Nunca había tenido mucho dinero, al menos no que yo supiera. Papá controlaba todas las finanzas en nuestra casa, y después de que ella murió, nunca mencionó nada sobre que ella tuviera sus propias cuentas o pertenencias de valor. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enferma. No podía concentrarme en enseñar cuando mi mente estaba llena de preguntas. Me vestí y conduje al centro al First National Bank, el nombre que había sido escrito debajo de la llave. El banco era uno de esos edificios antiguos e imponentes con columnas de mármol y techos altos. Me dirigí al mostrador de atención al cliente, mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la llave. Disculpe, le dije a la mujer detrás del mostrador. Encontré esta llave entre las pertenencias de mi madre. Ella falleció hace años, pero creo que podría ser para una caja de seguridad aquí. La mujer, cuya etiqueta de nombre decía Patricia, sonrió amablemente. Por supuesto, querida. Permítame revisar nuestros registros. ¿Cómo se llamaba su madre? Sarah Thompson. Murió hace unos 10 años. Patricia tecleó algo en su ordenador, luego levantó la vista sorprendida. Oh sí, tenemos una caja de seguridad registrada con ese nombre, caja 247. Pero necesitaré ver alguna identificación y prueba de que está autorizada a acceder a ella. Le mostré mi carnet de conducir y le expliqué la situación. Hizo algunas llamadas telefónicas y revisó más papeleo. Finalmente, asintió. Todo parece estar en orden. La caja se configuró con usted como única beneficiaria. Sígame, por favor. Cruzamos una puerta de seguridad y entramos en una sala llena de pequeñas cajas de metal. Patricia usó su llave, junto con la mía, para abrir la caja 247. Dentro había un solo sobre con mi nombre escrito con la letra de mamá. Le daré algo de privacidad, dijo Patricia, llevándome a una pequeña sala privada. Mis manos temblaban al abrir el sobre. Dentro había una carta escrita en el papel de carta personal de mamá, ese tipo con pequeñas flores en el borde que ella siempre usaba. Mi queridísima Janice, comenzó, si estás leyendo esto, es que me he ido y encontraste la llave que te dejé. Siento no haber podido contarte esto mientras vivía, pero sabía que tu padre nunca entendería. Tuve que dejar de leer por un momento. Ver su letra, escuchar su voz en mi cabeza, era como si estuviera allí conmigo. Hace años, antes de conocer a tu padre, heredé una cantidad considerable de dinero de mis padres. En lugar de gastarlo, creé un fondo fiduciario y le pedí a mi primo, Michael, que lo administrara por mí. Quería asegurarme de que siempre estuvieras cuidada, pasara lo que pasara. El tío Michael. Lo recordaba de cuando era pequeña. Era el primo de mamá, y solía visitarnos a veces. Después de que mamá murió, papá me había prohibido verlo a él o a cualquiera de los parientes de mamá. Dijo que era demasiado doloroso, que necesitábamos seguir adelante. Cuando tuve edad suficiente para tomar mis propias decisiones, ya había perdido el contacto con el tío Michael por completo. La carta continuaba, Michael ha estado invirtiendo este dinero sabiamente todos estos años.
La cantidad ha crecido significativamente, y todo es para ti, Janice. Tu padre no sabe de este dinero. Era mío antes de casarnos, y quería mantenerlo separado. Apenas podía respirar. ¿Qué significaba cantidad considerable? ¿Unos pocos miles? ¿10.000? Ni siquiera podía imaginar tener tanto dinero. Necesitas llamar a Michael inmediatamente después de leer esta carta. Su número de teléfono está al dorso de esta página. Él te explicará todo y te ayudará a acceder al fondo. Este dinero es tuyo, cariño. Úsalo para vivir la vida que quieres, no la vida que otros esperan que vivas. La carta estaba firmada, todo mi amor, mamá, con un pequeño corazón dibujado al lado de su nombre. Di la vuelta al papel y encontré el número de teléfono del tío Michael. Salí del banco aturdida y me senté en mi coche durante 20 minutos antes de reunir el valor para marcar el número. Hola, respondió la voz de un hombre. Hola, soy Janice Thompson, la hija de Sarah Thompson. Encontré su número en una carta de mi mamá. Hubo una pausa, y luego, oh, Dios mío, Janice. He estado esperando esta llamada durante 10 años. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Su voz era cálida y emocionada, y de repente lo recordé claramente. El tío Michael, que solía traerme libros y llevarme al zoológico cuando mamá estaba demasiado cansada por sus tratamientos. Estoy en la ciudad. Acabo de leer la carta de mamá sobre el fondo fiduciario. Escúchame, cariño, tienes que venir a verme de inmediato. Ahora estoy en Pensilvania, a solo 2 estados de distancia. ¿Puedes hacer el viaje este fin de semana? Sí, creo que sí. Pero tío Michael, ¿qué exactamente dejó mamá? La carta decía que era considerable, pero... Janice, cariño, no podemos hablar de esto por teléfono. Confía en mí, necesitas ver los documentos en persona. ¿Puedes venir en coche el sábado por la mañana? Te enviaré mi dirección por mensaje. Acepté, y colgamos. Pasé los siguientes 2 días en una neblina, haciendo los trámites en el trabajo mientras mi mente corría con posibilidades. El sábado no llegaba lo suficientemente rápido. El viernes por la noche, empaqué una pequeña bolsa y puse mi alarma para las 5 de la madrugada. Iba a conducir a Pensilvania y finalmente aprender la verdad sobre lo que mi madre me había dejado. Conduje durante 4 horas el sábado por la mañana para llegar a la casa del tío Michael en Pensilvania. La dirección me llevó a un bonito barrio residencial con calles arboladas y céspedes bien cuidados. Su casa era una colonial de 2 pisos con exterior de ladrillo rojo y contraventanas blancas, nada demasiado lujoso, pero de aspecto confortable. El tío Michael estaba esperando en el porche delantero cuando entré a su entrada. Parecía mayor de lo que recordaba, con pelo gris y arrugas alrededor de los ojos, pero su sonrisa era exactamente la misma. Se apresuró a recibirme cuando me bajé del coche. Janice, mira qué grande estás. Me abrazó con fuerza, y por un momento, me sentí como si tuviera 10 años de nuevo. Te pareces mucho a tu madre. Vamos, entremos, tenemos mucho de qué hablar. Su sala de estar era acogedora, con fotos familiares cubriendo la repisa de la chimenea y estanterías a lo largo de las paredes. Me trajo café y se sentó frente a mí con una gruesa carpeta de papeles. Estoy seguro de que tienes 1.000.000 de preguntas sobre la carta de tu madre. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Tu madre era una mujer increíblemente inteligente, Janice. Más inteligente de lo que la mayoría de la gente le daba crédito. Sonrió y me entregó un extracto bancario. Echa un vistazo a esto. Miré el papel y sentí que mi corazón se detenía. El número en la parte inferior era tan grande que tuve que contar los ceros 2 veces. $29.800.000. Esto no puede estar bien, susurré. Está absolutamente bien. Tu madre heredó una cantidad considerable cuando murieron tus abuelos, y me pidió que la invirtiera sabiamente a lo largo de los años. Invertí dinero en empresas de tecnología, compré acciones de Apple, Google, Amazon cuando aún estaban creciendo, algunas startups de biotecnología que dieron grandes frutos, inversiones inmobiliarias. Tu madre fue muy clara con sus instrucciones, haz crecer este dinero para el futuro de Janice, punto. Me quedé mirando el extracto, mis manos temblaban. Casi $30 millones.
Tu madre creó este fondo fiduciario varios años antes de que conociera a tu padre. Este era su dinero, su herencia de sus padres. Tu padre nunca tuvo ningún derecho legal sobre él, y ni siquiera supo que existía. ¿Pero por qué no me lo dijo? ¿Por qué mantenerlo en secreto? La expresión del tío Michael se volvió seria. Tu madre estaba preocupada por cómo reaccionaría tu padre si lo supiera. Vio lo controlador que podía ser, como tenía ideas muy específicas sobre cómo debería ser tu vida. Quería asegurarse de que tuvieras la libertad de tomar tus propias decisiones, sin la influencia de nadie más. Dejé el extracto con cuidado, temiendo romperlo. No puedo creer esto. Ayer, era una maestra viviendo de cheque en cheque, y ahora. Ahora eres una joven muy rica. Sacó más papeles. Preparé todos los documentos de transferencia. Puedes tomar el control de la cuenta cuando estés lista. Solo hay una cosa que tu madre quería que supieras: como administrador del fondo todos estos años, he estado tomando una tarifa del 10% de las ganancias de las inversiones. Por supuesto, tío Michael. Has estado administrando este dinero durante 10 años, mereces esa tarifa. Pasamos las siguientes 2 horas revisando todo el papeleo. El tío Michael me explicó cada inversión, cada decisión que había tomado a lo largo de los años. Había sido increíblemente cuidadoso e inteligente con el dinero, diversificando en diferentes industrias y siempre pensando a largo plazo. ¿Qué vas a hacer con él?, preguntó cuando terminamos. Honestamente, no lo sé. Nunca he tenido más de un par de miles en mi cuenta bancaria a la vez. Esto es abrumador. Tómate tu tiempo. No tomes grandes decisiones de inmediato. Quizás empieza por transferir una cantidad menor a tu cuenta personal, solo para acostumbrarte a tener acceso a él. Es una buena idea. ¿Podrías transferir 3 millones a mi cuenta corriente? Dejaré el resto bajo tu administración por ahora. Absolutamente. Me encargaré de eso el lunes por la mañana. Durante el viaje de regreso, no dejaba de pensar en Linda. Probablemente estaba en casa ahora mismo, celebrando su victoria, planeando cómo gastar el dinero de papá. Pensaba que lo había conseguido todo y me había dejado sin nada más que unas cajas viejas sin valor. Si tan solo supiera. Cuando llegué a casa el domingo por la noche, decidí revisar las redes sociales de Linda. Rara vez miraba sus cuentas, pero la curiosidad me pudo. Había publicado una foto de ella sentada detrás del escritorio de papá en su oficina en casa, con uno de sus trajes caros. El pie de foto decía: finalmente instalándome en mi nuevo papel como CEO de Thompson Construcción. A través de la perseverancia y el trabajo duro, he ganado esta posición. Lista para llevar la empresa a nuevas alturas. De hecho, me reí a carcajadas. Perseverancia y trabajo duro. Linda nunca había trabajado un día en su vida. Había sido ama de casa durante los 8 años que estuvo casada con papá, gastando su dinero en viajes de compras y días de spa. Nunca había mostrado el más mínimo interés en su negocio antes. Pero lo más divertido era pensar que realmente podría dirigir una empresa de construcción. Linda no tenía educación más allá de la escuela secundaria, ninguna experiencia empresarial, ninguna comprensión de contratos, construcción o manejo de empleados. Había elegido la empresa de papá por encima de todo por pura codicia, no porque tuviera alguna idea de qué hacer con ella. Unos meses después, me encontré con Jim Martínez en el supermercado. Había sido el gerente de proyectos de papá durante más de 15 años, uno de sus empleados más confiables. Conocí a Jim desde que era una niña. Janice, ¿cómo estás, cariño? Estoy bien, Jim. ¿Cómo van las cosas en la empresa? Su cara decayó. En realidad, ya no trabajo allí. Renuncié hace unas 6 semanas. ¿En serio? ¿Por qué? Tu madrastra. Sacudió la cabeza. Lo siento, no quiero hablar mal de la familia, pero esa mujer no tiene ni idea de lo que está haciendo. Despidió a 3 de nuestros mejores capataces y contrató a su cuñado para reemplazar a uno de ellos. El tipo nunca ha trabajado en construcción en su vida. Eso no suena bien. Se pone peor. Ha estado eligiendo contratistas basándose en si le caen bien personalmente, no en sus cualificaciones o presupuestos. El mes pasado, canceló un contrato importante porque dijo que el cliente parecía grosero durante una reunión.
Perdimos $4 millones en ese trabajo. Entre tú y yo, Janice, no creo que Thompson Construcción dure otro año bajo su gestión. Mientras conducía a casa, pensé en el legado de papá desmoronándose en las manos incompetentes de Linda. Una parte de mí sentía pena por todos los empleados que perderían sus trabajos, pero otra parte de mí sentía que esto era exactamente lo que papá se merecía por haber elegido a Linda en lugar de a su propia hija. Con $3 millones en mi cuenta bancaria, decidí no volverme loca con los gastos. Me compré una casa bonita pero modesta en un barrio tranquilo, nada demasiado ostentoso, solo un lugar cómodo de 3 habitaciones con un pequeño jardín. Luego hice algo con lo que siempre había soñado. Me tomé un año libre para viajar por el mundo. Papá nunca me llevó a ninguna parte cuando crecí. Él y Linda se iban de vacaciones caras a Europa o el Caribe mientras a mí me enviaban a quedarme con sus parientes o me mandaban a campamentos de verano. Ahora, finalmente pude ver todos los lugares sobre los que solo había leído en libros. Pasé 2 semanas en Italia, paseando por Roma y Florencia. Hice senderismo en los Alpes suizos, exploré templos en Tailandia, fui de safari en Kenia. Visité Australia, Japón, Brasil, a todos los lugares a los que siempre había querido ir. Durante casi un año, publiqué fotos de diferentes países en mis redes sociales, documentando mis aventuras. Cuando finalmente regresé a casa, escribí en mi página, finalmente de regreso a casa después del año más increíble de mi vida. Lista para el próximo capítulo. En cuestión de horas, recibí un mensaje de Linda. Casi lo borro sin leer, pero la curiosidad me pudo. ¿De dónde sacaste dinero para todos estos viajes?, escribió. ¿Y cómo pudiste comprar esa casa? ¿Sé lo que ganan los maestros, Janice? ¿Robaste dinero a tu padre? Porque si lo hiciste, lo voy a descubrir. Me quedé mirando el mensaje, asombrada por su descaro. Incluso ahora, no podía creer que a alguien más le pudiera pasar algo bueno. Envió otro mensaje una hora después. Necesitamos vernos y discutir esto de inmediato. Algo no está bien aquí. En contra de mi buen juicio, acepté reunirme con ella en una cafetería en el centro. Cuando entré, Linda ya estaba sentada en una mesa de la esquina, pareciendo que no había dormido mucho. Su pelo no estaba perfectamente peinado como de costumbre, y su maquillaje parecía aplicado a toda prisa. Siéntate, dijo sin ningún saludo. Quiero saber de dónde sacaste el dinero para todo esto. He estado mirando tus redes sociales. Nadie se va de viaje de un año por todo el mundo con el salario de un maestro, ¿y esa casa que compraste? La busqué. Pagaste $300.000 en efectivo. ¿De dónde salió el dinero? Tomé un sorbo de mi café, disfrutando del momento. Mi madre me dejó un fondo fiduciario. La cara de Linda se puso blanca, luego roja, luego blanca de nuevo. Eso es imposible. Tu padre nunca mencionó ningún fondo fiduciario. Eso es porque él no lo sabía. Mamá lo estableció antes de casarse con papá, con dinero que heredó de sus padres. Fue administrado por mi tío todos estos años. ¿Cuánto dinero? La voz de Linda era apenas un susurro. Casi $30 millones. Pensé que Linda podría desmayarse. Agarró el borde de la mesa, sus nudillos se pusieron blancos. ¿30 millones? Eso es. Eso no es posible. Es muy posible. Mi tío lo invirtió sabiamente a lo largo de los años, acciones de tecnología, bienes raíces, varias empresas. Mamá era más inteligente de lo que cualquiera le daba crédito. Linda me miró durante un largo momento, luego su expresión se volvió de enojo. Todo esto está mal. No es justo. Necesitas compartir ese dinero conmigo. Mi empresa está fracasando, Janice. Estoy tratando de salvar el legado de tu padre, y tú estás por ahí viviendo como una niña rica mimada. Casi me reí. ¿Tu empresa, Linda? Estás destruyendo todo lo que papá construyó. Despediste a trabajadores experimentados y contrataste a tus parientes no cualificados. Estás eligiendo contratistas basándote en si te gustan sus personalidades en lugar de sus habilidades. La cara de Linda se ponía cada vez más roja. Me debes la mitad de ese dinero, o te demandaré por él. Probaré que tu madre lo robó de alguna manera. Buena suerte con eso, Linda. Contrata al mejor abogado que puedas pagar.
Un mes después, Linda hizo exactamente lo que había amenazado. Presentó una demanda, alegando que el dinero de mi madre pertenecía legítimamente al patrimonio de papá y, por lo tanto, a ella. Contraté a un buen abogado y presenté toda la documentación que el tío Michael había preparado, registros bancarios que mostraban que el fondo fiduciario existía antes de que mis padres se conocieran, extractos de inversiones que se remontaban a décadas, documentos legales que demostraban que era propiedad prenupcial de mamá. El caso fue desestimado en 6 meses. Linda no solo perdió, sino que tuvo que pagar todos los costes judiciales. Sus facturas de abogados deben haber sido enormes. Una semana después de que terminara el juicio, sonó mi teléfono. El nombre de Linda apareció en la pantalla, y esta vez, estaba llorando. Janice, por favor, tienes que ayudarme. La empresa está en bancarrota. Voy a perderlo todo. Tienes que salvar el negocio de tu padre. Piensa en su memoria, en su legado. Ese no es mi problema, Linda. Querías la empresa, y papá te la dio. Lo que hagas con ella es tu responsabilidad. 6 meses después, me enteré por las noticias locales de que Thompson Construction había solicitado la bancarrota. Linda tuvo que vender la casa de papá, la casa de mi infancia, para pagar las deudas de la empresa. Todos esos recuerdos de crecer allí, todo el tiempo que pasé en el jardín de mi madre, se fueron porque Linda no pudo administrar lo que tanto se había empeñado en robar. Linda se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Sus amigos ricos dejaron de devolverle las llamadas una vez que el dinero desapareció. La vida de socialité que había construido alrededor del éxito de papá desapareció de la noche a la mañana. Mientras tanto, yo usé mi dinero para hacer algo significativo. Abrí una fundación benéfica centrada en ayudar a niños de familias monoparentales y huérfanos. Compré un edificio en el centro y lo convertí en un centro comunitario donde daba clases gratuitas a niños. Algunos de estos niños me recordaban a mí a esa edad, perdidos, ignorados, necesitando a alguien que creyera en ellos. También volví a acercarme a la familia del tío Michael. Teníamos cenas regulares, y sus hijos me llamaban tía Janice. Por primera vez desde que mamá murió, sentí que tenía una verdadera familia. También seguí viajando, pero ahora lo combinaba con trabajo voluntario. Visitaba escuelas en países en desarrollo, ayudaba a construir bibliotecas, apoyaba programas educativos para niños desfavorecidos. Justo la semana pasada, estaba comprando en el supermercado habitual al que siempre he ido cuando vi a Linda en la caja. Su pelo tenía mechas grises, vestía una sudadera desgastada y tenía una pila de cupones de descuento en la mano. Todavía vivo modestamente. Conduzco un coche fiable pero barato, compro en las mismas tiendas de siempre, visto ropa sencilla. Las únicas diferencias en mi vida son mi casa, mis viajes y mi trabajo de caridad. No necesito presumir de mi riqueza ni demostrar nada a nadie. Linda pasó años intentando humillarme, convencida de que era mejor que yo porque se había casado con un hombre exitoso. Al final, su codicia e incompetencia le costaron todo, mientras que la hija a la que había despreciado heredó más dinero del que ella jamás hubiera podido imaginar. Mamá había estado jugando el juego más largo de todos, asegurándose de que su hija siempre estuviera cuidada, pasara lo que pasara. Desearía que pudiera ver cómo salieron las cosas. Creo que estaría orgullosa.